Según la Casa Blanca, el presidente ordenará a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y cito, tome todos los pasos necesarios para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados. Acompañándonos ahora para debatir sobre el tema, se encuentra Aaron Boxer, CEO de Diversified Education Services y exprofesor de Educación Especial, y la doctora de Educación Stacy Schultz. Ella es exprofesora y exdirectora escolar del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, y también es presidenta de Educate. Aaron, Stacy, muchas gracias por venir hoy. Aaron, empecemos contigo. ¿Cuál es tu opinión, basado en todo esto que estamos viendo ahora? ¿Cuál sería la manera más efectiva de delegar responsabilidades? ¿Es realista que el gobierno federal se retire por completo del sistema educativo? Sí, gracias por invitarme. Es una buena pregunta. Pero, primero que nada, esto ya se tardó demasiado. El Departamento de Educación ha tenido más de 40 años para demostrar que la supervisión federal mejora los resultados de los estudiantes, y los números muestran lo opuesto. Si reducir su tamaño significa menos burocracia, menos papeleo y más control, entonces creo que eso es una victoria para los estudiantes y los profesores. Creo que no tenemos una respuesta exacta. Esta semana se aclaró un poco más qué va a pasar con algunos subdepartamentos dentro del Departamento de Educación, pero todavía están resolviéndolo sobre la marcha. Parece una situación de preparen, apunten, disparen, pero si el Departamento de Educación realmente estuviera mejorando los resultados estudiantiles, ya lo habríamos visto en los datos. Hemos gastado más de $3 billones en programas federales de educación y los resultados de lectura de octavo grado están en su punto más bajo en 32 años. 1 de cada 3 estudiantes no sabe leer o no distingue entre un número impar y uno par. El Departamento de Educación no administra escuelas, no contrata profesores, no establece estándares educativos. Es solo un intermediario en este momento y está tomando dinero de los contribuyentes y atándolo a intereses políticos. Necesitamos ver un cambio y creo que si devolvemos la educación a los estados y eliminamos la burocracia, tendremos una mejor oportunidad. Stacy, ¿cuál es tu opinión? Bueno, gracias por invitarme y gracias, Aaron, por tu perspectiva. Creo que puede ser problemático devolver esto a los estados. Entonces ya no habría supervisión. No habría oportunidad de tener estándares nacionales. Y creo que en este país, los Estados Unidos, deberíamos tener cierto nivel de dirección compartida sobre cómo pensamos el sistema y también cómo lo financiamos. Los estados no pueden hacer todo el trabajo que necesitan con el financiamiento actual. Y sé que decimos devolverlo, pero ¿qué significa realmente y cómo se vería? Aún está por verse. Bien, Aaron, Stacy menciona el tema muy importante del financiamiento, y eso ha sido un punto de discusión entre ambos lados del debate. ¿Cómo ves ese tema? Gracias también a Stacy por tu opinión. Creo que lo más importante es que, como educadores, siempre debemos pensar primero en los niños, ¿verdad? Creo que todos tenemos eso en común. Tal vez la forma de aplicarlo difiera un poco, pero el Departamento de Educación representa entre el 8 y el 14% del presupuesto educativo de la mayoría de los estados. Los estados ya tienen su propio sistema educativo, así que cerrar el Departamento de Educación no significa cortar el financiamiento. Y creo que la administración ha sido muy clara al decir que eso no va a pasar. Lo mismo con los derechos civiles. Solo significa mover programas dentro de un barco que se hunde, como yo llamo ahora al Departamento de Educación. La educación especial, educación para discapacitados, podrían permanecer. Si no, tal vez se trasladen al Departamento de Salud y Servicios Humanos. El financiamiento del Título 1 parece que se quedará, pero también se podría ir allí. El financiamiento seguirá existiendo y se manejará desde departamentos que encajen mejor con su misión. Sin tanta burocracia, vamos a tener más dinero para los niños, porque 47 centavos de cada dólar se van en gastos administrativos. Así que, sin el Departamento de Educación, vamos a tener más fondos para los niños, canalizados a través de los estados. Stacy, tú tienes experiencia en el área educativa. ¿Cómo interpretas esto? Yo estoy en desacuerdo. Creo que no estamos hablando de eliminar la burocracia, sino de moverla. Si realmente queremos mejorar la educación, deberíamos dar un paso atrás y pensar cómo podríamos reestructurar y reorganizar en lugar de desmantelar
y luego mandar dinero a otras agencias sin el nivel de conocimiento ni la familiaridad que tiene el Departamento de Educación. Y entonces, ¿qué sucede y qué tipo de retrasos o caos podría generar eso en otras divisiones? Así que no escucho que se elimine la burocracia, solo escucho que se está reubicando. Me gustaría ver un enfoque más completo sobre cómo tener un departamento de educación más fuerte que realmente apoye nuestras diversas necesidades nacionales y garantice que todos los estudiantes tengan acceso significativo a la educación, que es un objetivo muy ambicioso que este país ha asumido. Aaron, quiero profundizar en el tema del financiamiento. Según el Departamento de Educación, había cerca de $1.600.000.000.000 en préstamos estudiantiles federales al cierre de 2024. La secretaria de prensa Caroline Leavitt dijo lo siguiente, y cito, "En lo que respecta a los préstamos estudiantiles y las becas Pell, estos seguirán operando desde el Departamento de Educación. Todas las funciones críticas permanecerán. ¿Cómo crees que funcionará eso? Si mantienen esos fondos, ¿podrán lograr los objetivos que el presidente Trump ha fijado para la secretaria McMahon?" Se trata de tomar los fondos que ahora se consumen en esa burocracia y reasignarlos a los estados. Ese es el punto. En los últimos 45 años, hemos visto resultados estancados o en declive. Somos el país más rico del mundo y deberíamos tener, si no el mejor, uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y no lo tenemos. Si una empresa con bajo rendimiento durara 45 años, no sobreviviría ni 45 meses. Creo que la eficiencia que baja desde el gobierno central no está funcionando. Y lo más importante aquí son los niños. Porque cuando hablamos de políticos, muchas veces los niños quedan en medio como si fueran una pelota política. Y no queremos eso. No tenemos un plan concreto que me dé confianza. Pero podrían formarse coaliciones de estados. Una cosa que no funciona aquí, pero que sí funciona en otros países, es tener un enfoque unificado. Pero un gobierno federal que absorbe los costos es lo que realmente me preocupa. Stacy, debía sentir ante algunas cosas que dijo Aaron. Sí, y de hecho hablé de esto el domingo en las noticias de la noche aquí en NTD. La idea de las coaliciones estatales es interesante, pero puede crear réplicas con sesgos que no resuelven los desafíos ni las desigualdades que tenemos en Estados Unidos. Además, ya lo dije antes, deberíamos pensar cómo organizamos mejor esto. Y realmente necesitamos saber cuál es el plan. Además, cuando miramos países con alto rendimiento educativo, muchas veces tienen sistemas centralizados. Aún así, dependiendo del país, el educador local o estatal tiene control sobre el currículo y los estándares. Y en Estados Unidos, los estados ya tienen bastante control sobre eso. Aaron, creo que Stacy menciona un punto interesante sobre los sistemas educativos centralizados que funcionan en otros países. Sí, es cierto. Y muchos educadores que queremos lo mejor para los niños observamos eso. ¿Qué países están adelantados a nosotros? Francia, Japón, Finlandia, Corea del Sur. Todos tienen buenos sistemas educativos. Y sí tienen un sistema algo centralizado, pero no tienen sindicatos de profesores que interfieran con las políticas. Sé que el tema de los sindicatos es delicado, porque juegan un importante rol en proteger a los trabajadores, no solo en educación. Pero tenemos la Asociación Nacional de Educación y la Federación Americana de Maestros, que influyen más en la política educativa que cualquier agencia del gobierno. Son muy poderosos. Fueron una de las razones por las que Jimmy Carter fue elegido presidente. Deberíamos ver qué cosas buenas hacen otros países y ver si podemos traer algunas acá. También hay que recordar que somos un país muy grande. No somos del mismo tamaño que otros con mejores sistemas. Así que tenemos mucho que aprender. Me gustaría tener más tiempo para resolver esto antes de que se desmantele el departamento. Aunque, según las noticias de esta semana, no parece que se desmantele por completo, pero sí habrá grandes recortes. Tenemos que encontrar una forma de mejorar porque nuestros niños dependen de nosotros. Totalmente. Hablando del rendimiento estudiantil, tengo aquí unos datos de la Casa Blanca. Los resultados de matemáticas y lectura para niños de 13 años están en su nivel más bajo en décadas. 6 de cada 10 estudiantes de cuarto grado y casi 3/4 de los de octavo no dominan matemáticas. 7 de cada 10 de cuarto y octavo no dominan lectura. Y el 40% de los estudiantes de cuarto ni siquiera alcanza el nivel básico de lectura.
Independientemente del lado del debate, estos números son preocupantes. Ustedes han estado en contacto directo con estudiantes en Estados Unidos. ¿Cuál creen que es el mayor desafío? ¿Qué apoyo necesitan los estudiantes y los profesores? Stacy. Sí, me alegro de que lo menciones. En primer lugar, me encantaría comprobarlo, cosa que puedo hacer en este momento, porque sé que ha habido cifras de la Casa Blanca que no han sido exactas, pero podemos decir que en las pruebas sabemos que estamos por debajo. Una cosa que diré es que cuando hablamos de aprender de otros países y de lo que están haciendo, una de las cosas que hacen muchos de ellos es quitar énfasis a los exámenes. Aquí en este país tenemos una gran cultura de exámenes, y no en todos los sistemas escolares y no en todas las escuelas de los sistemas escolares. Incluso yo misma, como profesora, una de las cosas en las que más me he centrado es en no centrar mi plan de estudios en torno a los exámenes, sino en enseñar a los estudiantes a pensar de forma crítica y a abordar temas, materias y preguntas que no les resultan familiares con una serie de habilidades de pensamiento, en lugar de cómo hacer este examen y cómo abordarlo. Y realmente creo que esa práctica no está generalizada en todas nuestras escuelas. Muchas de nuestras escuelas se centran demasiado en lo que es el examen, cómo enseñamos para el examen, en lugar de cómo apoyamos realmente a los estudiantes donde están y enseñarles esas habilidades críticas que son cada vez más importantes a medida que la inteligencia artificial está llegando a nuestro mundo en la educación y en la fuerza de trabajo. Y punto. Aaron, Creo que, aunque no puedo verificarlo, he visto los mismos datos. Son las puntuaciones de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el Boletín Nacional, y no son buenos. Sobre los sindicatos, los maestros están protegidos por ellos. El promedio de permanencia de un maestro es de 3 años y medio, lo cual coincide con el tiempo en que no logran titularse. Muchos enseñan para el examen, y eso no mejora los resultados. Pero hay presiones federales que afectan la forma de enseñar. Eso debe cambiar. Creo que mantener los sindicatos de alguna manera puede ser útil, pero al mismo tiempo, si vamos a proteger a los profesores de bajo rendimiento, entonces, ya sabes, estamos perjudicando a nuestros hijos. En Finlandia, toman al 10% de los mejores profesores de su programa educativo y les dan trabajo. No creo necesariamente que eso funcione aquí, pero tenemos que asegurarnos de que hay algún tipo de uniformidad, al menos a nivel estatal, con nuestros programas de preparación de profesores para asegurarnos de que estamos dando lo mejor de nosotros, porque en algunos estados, como aquí en Nueva Jersey, están eliminando algunas de las pruebas para calificar para la lectura para ser profesor. Y creo que eso es ir en la dirección equivocada. De nuevo, es una cuestión estatal, pero necesitamos alguna orientación, y creo que juntando algunas de estas ideas, podemos llegar a algo. nos queda poco tiempo. Declaraciones finales. Ya hay demandas legales. La semana pasada, fiscales de 20 estados y Washington, D.C. demandaron cuando el departamento anunció el despido de 1,300 empleados. En los siguientes días y semanas, ¿qué esperas, Aaron? Espero más de lo mismo. Mucho ir y venir. Otra vez, es disparar antes de apuntar. La administración Trump tiene mandatos que cree haber cumplido y actúa según eso. Creo que la mejor estrategia es limitar al gobierno. Más intervención no es necesariamente una cosa buena. El departamento lleva 40 años. Tuvo su oportunidad. Los datos hablan por sí mismos. Le doy una F. No necesitamos más control federal, más burocracia ni más regulaciones. Necesitamos control local, participación de los padres, libre elección de escuelas. Al final del día, lo importante es preparar a los niños para el éxito, y eso no se logra ampliando el poder del gobierno. Stacy, tú tienes la última palabra hoy. Sí, mucho de lo que dice Aaron no se relaciona directamente con el Departamento de Educación. Y esas medidas y cosas pueden ser realmente examinadas sin desmantelar el Departamento de Educación en el camino. Y me basaré de nuevo en que realmente tenemos que considerar cómo construir esto para asegurar que estamos teniendo un estándar nacional, que somos capaces, que cada estudiante en Estados Unidos es capaz de realizar la pasión, el trabajo y la vida que quieren. Y desmantelando esto y enviándolo a los estados, en mi opinión, solo crea más desigualdades y menos de eso se hace realidad. Aaron Boxer, Stacy Schultz, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Gracias. ustedes.